Autopsia a una bruja. Desde que tengo memoria, la muerte me ha resultado una presencia constante, una compañera silenciosa en mi vida. Trabajo como embalsamadora en un pequeño laboratorio mortuorio, donde el tiempo parece detenerse en cada rincón y donde los secretos de quienes han partido se esconden tras frías vitrinas. Durante años, he lidiado con cuerpos que ya no respiran, con rostros inexpresivos y miradas que se han apagado en el último suspiro. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a cruzar la delgada línea que separa lo natural de lo inexplicable, hasta aquella noche en la que se me asignó un caso que, sin saberlo, cambiaría mi existencia para siempre. Era una noche oscura y helada, propia de invierno, cuando recibí la notificación de un nuevo cuerpo. La oficina estaba en silencio, roto únicamente por el leve murmullo del aire acondicionado y el zumbido distante de la ciudad que dormía. La documentación hablaba de una vida solitaria y de rumores que, en voz baja, decían que había pertenecido a un círculo de personas ocultas, practicantes de artes prohibidas. No pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda mientras leía esas pocas líneas. Había algo en aquel cuerpo, en la descripción casi mística de sus orígenes, que despertaba en mí una extraña inquietud. Sin embargo, el deber me obligó a preparar el procedimiento habitual, pues en mi oficio la objetividad y la precisión son más importantes que las supersticiones o los temores infundados. Con manos entrenadas y mente fría, procedí a trasladar el cuerpo a la sala de embalsamamiento. La habitación, iluminada de forma tenue y con una atmósfera que rociaba un leve olor a formalina y cera, se convirtió en el escenario de lo que sería una experiencia inolvidable. La mujer estaba recostada en la camilla, con los ojos cerrados, como si estuviese en un sueño profundo. Al examinar su rostro, noté que, a pesar de la inusual perfección de su piel, había marcas, cicatrices casi imperceptibles que recordaban un pasado lleno de dolor y quizás de ritos oscuros. El procedimiento comenzó de la forma habitual. Mientras inyectaba los fluidos embalsamadores, mis manos se movían con la precisión de años de práctica. Sin embargo, algo en aquella ocasión se sentía diferente. En medio de la rutina, una extraña sensación se apoderó de mí, un leve cosquilleo en la nuca, como si alguien o algo observase cada uno de mis movimientos. Tragué saliva y me esforcé por mantener la calma, atribuyéndolo a la tensión de tratar con un caso poco común. Mientras trabajaba, observé que la piel de la mujer respondía de forma inusual a las inyecciones. La sustancia se impregnaba en sus tejidos con una rapidez desconcertante y el color de su carne parecía cambiar sutilmente, como si algo oculto se despertara en su interior. Mis sentidos se agudizaron, cada pequeño detalle se grababa en mi mente, el murmullo casi imperceptible del ventilador, el crujido leve de la camilla, y sobre todo, la sensación creciente de que algo no estaba bien. Decidí tomar un breve respiro y apartarme unos pasos, con la esperanza de recuperar la compostura. Al volver mi atención hacia el cuerpo, noté algo que me heló la sangre. En el costado, donde la piel parecía particularmente tensa, se formaba una especie de contorno oscuro, como si alguien hubiera trazado un símbolo de forma casi imperceptible. Durante un instante, pensé que era fruto de la descomposición o de alguna irregularidad del embalsamamiento, pero la precisión del trazo no dejaba lugar a dudas. Era como si hubiese sido dibujado a propósito, un signo con un significado que se me escapaba. La inquietud se transformó en una necesidad imperiosa de conocer más. A la mañana siguiente, con la mente todavía nublada por la experiencia de la noche anterior, se me asignó realizar la autopsia del cuerpo. El protocolo establecía que, en casos de muerte sospechosa o inusual, debía examinarse el cadáver con detenimiento para esclarecer cualquier anomalía. Así que, armada con mis instrumentos habituales y con el respaldo de la normativa interna, me dispuse a cumplir con mi labor. La sala de autopsias era un lugar frío y clínico, iluminado por luces blancas que no dejaban escapar ni un solo detalle. Con cada corte y cada disección, mi mente se enfocaba en la precisión y en la objetividad que demandaba mi profesión. Sin embargo, a medida que avanzaba en el examen, algo me llamó la atención. Al abrir la cavidad torácica, encontré un objeto extraño, encapsulado entre los órganos, envuelto en un tejido que parecía casi milenario.
Con manos temblorosas, extraje cuidadosamente el objeto y lo coloqué sobre la bandeja. Se trataba de un relicario, un medallón de aspecto antiguo y gastado, cubierto por símbolos que jamás había visto en ningún manual forense. En ese preciso instante, sentí como si el ambiente se cargara de una energía densa y opresiva. La sala, normalmente dominada por el sonido mecánico de la maquinaria, quedó sumida en un silencio abrumador. Mi corazón latía con fuerza y, por un breve instante, creí escuchar un susurro lejano, una voz que parecía provenir de otro tiempo y lugar. La razón me instaba a seguir con el procedimiento, pero mi instinto me advertía del peligro que se avecinaba. Decidí detener el examen y pedir refuerzos, justificando que necesitaba la presencia de un supervisor para validar algunos hallazgos inusuales. Mientras esperaba, me encontré sola en la sala, con el relicario aún sobre la mesa. La soledad del lugar se volvió insoportable, cada sombra parecía moverse por sí sola, y el murmullo de la maquinaria se fusionaba con un eco de voces que no pertenecían a este mundo. Mis manos temblaban y un sudor frío se extendía por mi frente. Sabía que algo estaba intentando comunicarse a través de esos símbolos, que aquello no era una simple anomalía anatómica, sino la huella de una presencia que había habitado esa mujer. Esa misma noche, después de haber dejado el laboratorio en un estado de inquietud y confusión, volví a casa con la mente plagada de preguntas. Durante días, traté de racionalizar lo ocurrido, de buscar una explicación que encajara en el marco de la ciencia y de mi experiencia profesional, pero cada intento se veía frustrado por la persistencia de las imágenes y los sonidos que parecían perseguirme en cada instante. El relicario, la marca en la piel, la sensación de ser observada. Todo conspiraba para desdibujar la línea entre la razón y lo inexplicable. El temor se transformó en una obsesión. Empecé a investigar en libros antiguos y en archivos digitales sobre brujería, rituales ocultos y leyendas relacionadas con la figura de la bruja. Descubrí relatos de mujeres perseguidas, acusadas de practicar artes prohibidas, de haber hecho pactos con fuerzas desconocidas. Las descripciones coincidían en ciertos detalles con el cuerpo que había examinado, una belleza casi fantasmal, cicatrices que parecían contar historias de sufrimiento y resistencia, y la presencia de símbolos arcanos que desafiaban toda explicación lógica. Poco a poco, fui convencida de que aquel cadáver no era común, de que había pertenecido a una bruja, a una mujer que había vivido al margen de las normas y que, quizás, había osado desafiar fuerzas que la sociedad había condenado. La idea me atormentaba. ¿Qué había significado el relicario? ¿Qué poderes oscuros se escondían tras esos símbolos? Cada noche, al cerrar los ojos, las imágenes se reproducían en mi mente con una claridad angustiante. Las voces, los susurros y la sensación de una presencia invisible se convirtieron en mis compañeros de insomnio. Una noche, mientras intentaba descansar en mi modesta habitación, sentí un golpe seco en la puerta. Creí que se trataba de un ladrón o de algún vecino desesperado, pero al abrir la puerta, no había nadie. El pasillo estaba vacío, salvo por la neblina que se colaba por las rendijas, como si el frío mismo quisiera infiltrarse en mi hogar. La incertidumbre se transformaba en pánico. Empecé a percibir movimientos en las sombras, a distinguir figuras que se desvanecían al instante en que trataba de enfocarlas. La línea entre la vigilia y el sueño se difuminaba, y por momentos me encontraba en un estado de confusión en el que no sabía si lo que vivía era real o producto de mi imaginación desbordada por el estrés. Sin embargo, el recuerdo del relicario y de la autopsia, de la bruja que yacía ante mí con su silencio milenario, era demasiado vívido para ser descartado como una simple alucinación. El punto de quiebre llegó una madrugada en la que me vi obligada a regresar al laboratorio, movida por una mezcla de terror y curiosidad. La soledad de aquel lugar, ahora iluminado solo por la luz parpadeante de un viejo fluorescente, me hizo sentir como si estuviera ingresando en un territorio prohibido. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué a la sala de autopsias. La puerta estaba entreabierta y un aire gélido se filtraba por el umbral, como si el mismo tiempo se hubiese detenido en ese recinto. Dentro, la atmósfera era irreal. La sala, que tantas veces había sido testigo de mi trabajo rutinario, se había transformado en un escenario de pesadilla. Las luces titilaban y los instrumentos reposaban en el metal frío de las mesas,
pero lo que más me impactó fue la sensación abrumadora de ser observada. El relicario, que había sido cuidadosamente guardado en una caja de seguridad, ya no estaba en su lugar habitual. Mi mente se inundó de una certeza aterradora: aquello no era un simple objeto inanimado, sino la llave que abría la puerta a un abismo de fuerzas incontrolables. En ese instante, una presencia invisible se manifestó de forma violenta. Un estruendo se oyó en el fondo de la sala, como si las paredes mismas se quebraran en un grito silencioso. La temperatura descendió abruptamente y una neblina oscura comenzó a arremolinarse a mi alrededor. Sentí como si algo intentara atravesar mi cuerpo, como si fuerzas más allá de mi comprensión quisieran arrebatarme la vida. Durante unos eternos segundos, el terror fue absoluto, mi respiración se volvió entrecortada, y el pulso me golpeaba con fuerza en el pecho. En medio de ese caos, apenas logré reaccionar. Corrí hacia la salida con la convicción de que debía huir de aquel lugar maldito, pero mis piernas parecían estar ancladas al suelo. Cada paso se volvía un desafío, cada respiración un suplicio. En mi mente resonaban voces ininteligibles, ecos de antiguos rituales y de un pasado que no debía ser recordado. El relicario, o lo que quedaba de él, parecía flotar en el aire, iluminado por una luz que no pertenecía a este mundo. En ese momento, sentí que mi vida pendía de un hilo, que la línea entre la existencia y la muerte se desdibujaba irremediablemente. Con un último esfuerzo, logré desplazarme hacia la puerta, sintiendo el frío metal bajo mis dedos, y rompí el umbral de aquel infierno. Al salir, el aliento helado del exterior me golpeó con una fuerza renovada, y caí al suelo, temblando y casi sin aliento, mientras las imágenes de esa noche se grababan de forma indeleble en mi memoria. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y de angustia incontrolable. Me encontraba atrapada entre la incredulidad y el miedo, cuestionándome constantemente si lo vivido era fruto de una sobrecarga de estrés o de una manifestación real de lo paranormal. Los médicos aseguraban que no había sufrido daños físicos permanentes, pero mi mente se negaba a aceptar esa explicación tan sencilla. La experiencia había dejado una cicatriz profunda en mi interior, una marca que me recordaba a cada instante la fragilidad de la existencia humana ante fuerzas que desafían la lógica. Durante semanas, evitaba regresar al laboratorio. La imagen del relicario flotante, los susurros en la penumbra y el terror abrumador que casi me arrebata la vida se convirtieron en mis fantasmas personales. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría, comprendí que debía enfrentar lo ocurrido para poder seguir adelante. La memoria de aquella noche se había instalado en mi alma de forma permanente, y negarla solo alimentaría el poder de aquello que había intentado arrebatarme la vida. Con la determinación forjada en medio del horror, volví al lugar donde todo había comenzado. Esta vez, no como una víctima, sino como alguien que buscaba respuestas, que deseaba entender el origen de aquella fuerza oscura. Revisé minuciosamente los informes, volví a examinar las fotografías tomadas durante la autopsia y, sobre todo, estudié cada detalle del relicario y de los símbolos que había encontrado en el cuerpo de la mujer. Consulté textos antiguos sobre brujería, ritos y rituales olvidados, y me sumergí en un mundo de leyendas y supersticiones que, aunque parecían sacados de un cuento de hadas macabro, cobraban un sentido aterrador en mi realidad. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Descubrí que la mujer a la que había realizado la autopsia había sido objeto de persecución en vida, una mujer que, según los pocos registros que logré obtener, había sido acusada de practicar artes prohibidas y de haber realizado pactos oscuros con fuerzas que la mayoría se negaba a imaginar. Los símbolos que había encontrado en su piel y en el relicario coincidían con antiguos signos utilizados en rituales de invocación y protección, signos que, según las leyendas, podían conferir a quien los poseyera el poder de alterar el destino. La revelación fue tan fascinante como terrorífica. Me di cuenta de que, al embalsamar y examinar el cuerpo, había sido testigo involuntario de un vestigio de esa época oscura. El relicario no era solo un objeto, era una llave, un vínculo con un pasado en el que la fe, la superstición y la desesperación se entrelazaban en un tejido complejo y peligroso. Esa llave, liberada por el movimiento de mis manos durante la autopsia, había despertado algo que había permanecido dormido durante siglos, una fuerza que,
quizás, había intentado reclamar lo que consideraba suyo. Con cada nueva pieza de información, el peso de lo ocurrido se hacía más evidente. La idea de que había desenterrado secretos tan antiguos y poderosos me llenaba de una mezcla de asombro y repulsión. ¿Qué precio tendría por haber osado indagar en asuntos que estaban destinados a permanecer en la penumbra del olvido? Esa pregunta se convirtió en mi obsesión, en una llamada interna que me impulsaba a seguir buscando respuestas, aun cuando cada paso me llevaba a enfrentar un terror que se escondía en cada sombra. Decidí que, para poder seguir adelante, debía encontrar la manera de sellar lo que había desatado. La idea de que la presencia de la bruja o de aquello que hubiese quedado en su cuerpo pudiera seguir afectando mi vida era insoportable. Empecé a consultar con expertos en lo oculto, con historiadores y con personas que, aunque escépticas, reconocían la existencia de fuerzas que se escapan a la comprensión humana. Cada conversación me ofrecía fragmentos de información, pistas que me ayudaban a reconstruir la historia de aquella mujer y a entender el significado de los símbolos que la marcaban. En mis investigaciones descubrí relatos sobre rituales de cierre, de exorcismo y de protección que se realizaban en secreto en aquellos lugares olvidados por el tiempo. Me adentré en viejos manuscritos y en archivos polvorientos de bibliotecas antiguas en busca de un conjuro o de una fórmula que pudiera revertir lo ocurrido. La tarea era titánica y, a medida que avanzaba, el miedo regresaba, recordándome que estaba jugando con fuerzas que podían superarme en cualquier instante. Lentamente, comencé a preparar un pequeño ritual en mi propio laboratorio, en un intento desesperado por restablecer el equilibrio. No se trataba de fe ciega, sino de la convicción de que, en algún lugar entre la ciencia y lo místico, existía una explicación que pudiera salvarme de la oscura herencia que había desatado. Con cada componente, con cada símbolo trazado en el aire, sentía que la tensión en el ambiente se intensificaba, como si el mismo laboratorio se convirtiera en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. La noche en que decidí llevar a cabo el ritual fue una de las más oscuras y tormentosas que he vivido. La lluvia caía en cortinas densas y el viento ululaba con una furia inhumana. Me encontré sola, en medio de la sala de autopsias, rodeada de velas encendidas y de los instrumentos que durante años habían sido mis aliados. El relicario, que había estado guardado en una caja segura, reposaba ahora sobre una mesa central, como el epicentro de todo aquel misterio. Con el corazón palpitante, tracé cuidadosamente los símbolos aprendidos en mis investigaciones sobre la superficie fría del relicario. Cada trazo era un acto de fe y de desesperación, un intento por sellar una puerta que había sido abierta por la autopsia. Las palabras que pronuncié apenas fueron más que un murmullo, un canto primitivo que parecía resonar en las paredes del laboratorio. En el clímax del ritual, una fuerza indescriptible se manifestó. Las luces parpadearon violentamente y el relicario emitió un resplandor que inundó la habitación. Por un breve instante, sentí que algo intentaba arrebatarme la vida de nuevo, que aquella entidad que había despertado en el cuerpo de la bruja se manifestaba con toda su furia. El estruendo de la manifestación fue tan fuerte que, en ese momento, creí que todo se acabaría. Mi mente se inundó de visiones, sombras danzantes, rostros desencajados y voces de ultratumba que clamaban por venganza. Pero, contra todo pronóstico, logré aferrarme a la realidad. Con un último grito ahogado, sentí como la fuerza que me había asediado comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un silencio pesado y definitivo. La tormenta afuera se fue calmando, y, lentamente, la luz regresó a la sala. El relicario, ya inerte, parecía haber perdido su poder. Había sellado la puerta, o al menos eso creía. El amanecer trajo consigo una extraña calma. Aunque mis manos seguían temblando y mi mente se debatía entre el alivio y el temor residual, sabía que algo había cambiado. El laboratorio, testigo mudo de aquellos sucesos, parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo ya no era la misma. La experiencia me marcó de manera indeleble, dejándome cicatrices que el tiempo, por muy avanzado que fuera, no podría borrar completamente. Durante los meses siguientes, intenté retomar mi vida cotidiana. El trabajo, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en un recordatorio de lo ocurrido. Cada vez que me acercaba a una camilla o manipulaba algún instrumento,
revivía aquella noche de terror y la certeza de que había rozado el abismo. Sin embargo, también aprendí algo invaluable, la fragilidad de la vida y la importancia de enfrentar nuestros miedos. Comprendí que, aunque existen fuerzas que trascienden la comprensión humana, el valor reside en la determinación de no sucumbir a ellas. A lo largo del tiempo, empecé a notar pequeños cambios en mí. La obsesión que durante tanto tiempo me había mantenido en un estado de constante ansiedad se transformó en una fuerza interior, en una determinación por vivir plenamente cada instante. La experiencia me enseñó a valorar la luz, por tenue que fuera, y a encontrar en cada amanecer la promesa de un nuevo comienzo. Aprendí que, a pesar de lo inexplicable y de lo terrorífico, la vida ofrece la oportunidad de redescubrirnos y de reinventarnos. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que lo que viví no puede encapsularse en simples palabras. La autopsia a aquella mujer, la bruja cuyos secretos parecían haberse plasmado en cada poro de su piel, abrió una puerta hacia un mundo que coexiste con el nuestro, un mundo en el que lo paranormal y lo cotidiano se entrelazan de manera imperceptible. Nunca olvidaré la sensación de ver el rostro de la muerte reflejado en un relicario, ni el estremecimiento que recorrió mi alma cuando la oscuridad casi se llevó mi vida. Esa experiencia, aunque profundamente aterradora, me enseñó a valorar la dualidad de la existencia, la coexistencia de la luz y la sombra, de la vida y la muerte, de lo racional y lo inexplicable. He dedicado parte de mi tiempo a estudiar y a documentar lo sucedido, con la esperanza de que mi testimonio pueda servir a otros que se enfrenten a lo desconocido. Mis noches ya no están plagadas de terrores insoportables, pero el eco de aquel ritual y la imagen del relicario siguen siendo una presencia latente en mi mente. Con el paso del tiempo, he aprendido a ver esos recuerdos no como un castigo, sino como un recordatorio de la fortaleza que se esconde en lo más profundo de nuestro ser. La experiencia me obligó a replantear mis convicciones, a cuestionar la aparente frontera entre la ciencia y el misticismo. Hoy, aunque sigo trabajando como embalsamadora, cada cuerpo que trato me recuerda que la muerte es un enigma lleno de secretos, y que a veces, lo que parece ser una rutina profesional puede abrir portales a dimensiones que la mayoría se niega a imaginar. Esa lección, forjada en el crisol del terror, me ha convertido en alguien más consciente de la fragilidad y la belleza de la vida. He compartido mi historia en confidencia, sabiendo que pocos se atreverían a escuchar relatos tan oscuros y reales. No busco empatía ni lástima, solo la comprensión de que, en el gran esquema del universo, todos estamos conectados por la misma esencia, la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. La bruja que yacía ante mí, con su silencio enigmático y sus secretos tatuados en la piel, es un recordatorio de que existen fuerzas ancestrales que aún influyen en nuestro destino, y que a veces, el precio de conocerlas es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Han pasado ya varios años desde aquella noche fatídica. La herida que se abrió en mi alma poco a poco ha cicatrizado, aunque nunca desaparece por completo. La experiencia me transformó, no solo en mi labor diaria, sino en la manera en que veo el mundo. He aprendido que la vida es un delicado equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, y que, a pesar de las sombras que puedan amenazar con engullirnos, siempre existe una luz que nos guía. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, comprendo que la autopsia a aquella bruja no fue simplemente un examen forense, fue una puerta a una verdad más profunda, a una realidad en la que los límites de la ciencia se funden con los de lo espiritual. La bruja, con su mirada serena y sus secretos ocultos, me legó una lección invaluable: el conocimiento, por muy aterrador que sea, es también la llave para nuestra redención. Hoy, al cerrar este relato, me quedo con la certeza de que, a pesar de haber rozado el abismo y haber sentido el terror en carne viva, he encontrado en esa experiencia la fuerza para seguir adelante. La memoria de aquella noche sigue presente, como una cicatriz que me recuerda mi propia fragilidad, pero también mi capacidad para enfrentar lo inhumano. La vida, en su complejidad, se nos presenta como un vasto campo de posibilidades, donde cada instante es una oportunidad para descubrir, aprender y, sobre todo, para amar. Esta es mi historia, un testimonio de horror y redención, de la lucha contra fuerzas que desafían la comprensión humana y de la determinación de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. No pretendo que mis palabras sean la última palabra sobre lo paranormal, pero sí deseo que sirvan de recordatorio de que, en el fin de cuentas, la vida es un misterio fascinante, lleno de enigmas que,
por muy aterradores que parezcan, nos invitan a descubrir la verdadera fortaleza de nuestro espíritu. La muerte debería ser el final, pero algunas veces no lo es. ¿Qué pasa cuando alguien con conocimientos ocultos es llevado a la morgue? ¿Pueden los rituales proteger incluso después de la muerte? Tal vez la embalsamadora de esta historia descubrió algo que nunca debió ver, y ahora, esa bruja podría estar esperando su momento para regresar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ciertos cuerpos esconden secretos más allá de la ciencia? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias aterradoras. Nos vemos en la próxima, si es que algo no nos encuentra antes.